explicar un poco cada uno de los temas que introduje en la primera clase. El tema fundamental para los siguientes es la parte de estructura cristalina. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos clasificado a los materiales? En la primera clase habíamos clasificado a los materiales. Y esta clasificación que habíamos hecho era de acuerdo a lo que definimos como un ordenamiento atómico. ¿También? Una estructura cristalina tiene de por sí un ordenamiento de los átomos. ¿En qué sentido? En el sentido de un ordenamiento periódico de los átomos. En el sentido de que si yo estoy en un punto del material del sólido, del volumen del sólido, y me desplazo en una determinada cantidad, el entorno que veo en un caso y en el otro es exactamente el mismo. Me estoy desplazando cierto periodo, ¿está bien? Un número entero de periodos hacia un lado o hacia el otro, ¿está? En el caso del volumen, o sea, en 3 dimensiones, tendríamos que hablar de hacia un lado en 3 dimensiones, ¿no? Bien, esa periodicidad puede estar definida de esa manera a lo largo de todo el volumen del material. Si esa periodicidad está definida a través de todo el volumen macroscópico del material, de esa misma periodicidad, entonces estoy en presencia de un material monocristalino. O sea, esa estructura cristalina es como un cristal, un único cristal macroscópico. Vamos a definir a un cristal a aquella porción del material en el cual se verifica ese ordenamiento periódico. ¿Está bien? Entonces, el monocristal no se encuentra natural, no es natural en la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque yo les comentaba en la primera clase, si yo normalmente lo que hago es partir de un material, por ejemplo, un metal, lo fundo. Cuando yo fundo el material de metal, ustedes saben cuál es el estado en el cual los átomos o moléculas se encuentran de una manera más caótica, en una manera totalmente desordenada, absolutamente desordenada. ¿Cuál es? ¿Qué estado de la materia me da que los átomos, moléculas, se encuentren ocupando un volumen de una manera totalmente desordenada? El gaseoso. El gaseoso es aquel estado de la materia en el cual los átomos o moléculas están totalmente desordenados. A continuación tenemos el estado líquido. ¿Está bien? Metal, por ejemplo, yo siempre me refiero al metal porque es lo más intuitivo que uno tiene. El metal, por ejemplo, fundido, es un metal en estado líquido. Y ese metal fundido en estado líquido tiene un orden, o sea, los átomos están levemente ordenados, pero con un orden que llamamos de muy corto alcance. O sea, apenas alcanza a algunos átomos, nada más. Después, no, o sea, no tiene un orden periódico que se define como un orden periódico de largo o mediano alcance, sino de muy corto alcance, de muy pocos átomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo el metal en estado líquido y lo voy enfriando, el enfriamiento lo que me produce es una solidificación. ¿Qué significa una solidificación? Justamente eso, que el material, los átomos, empiezan a acomodarse de forma tal de que en determinado momento no tienen más posibilidades de desplazamiento de los átomos. Cuando ocurre la solidificación, el átomo queda en determinada posición dentro del volumen del material sólido. Mientras está en estado de líquido y se va enfriando,
van acomodando. Y yo les comentaba en primera clase que lo que ocurre en ese caso es que empiezan a aparecer lo que se llaman núcleos. O sea, en determinados puntos del volumen empiezan a aparecer núcleos de cristalización. ¿Está bien? O sea, ese núcleo actúa ¿de qué manera? Bueno, cuando aparece un núcleo, los átomos empiezan a ordenarse alrededor de ese núcleo de manera tal de empezar a confluir en ese orden periódico. Pero no hay un único núcleo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, digamos, el volumen es isoentrópico. Isoentrópico significa que cualquier punto, en cualquier dirección, tiene la misma probabilidad de ser un núcleo de cristalización. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparecen muchos núcleos en el volumen. Se van ordenando los átomos y mientras el estado se va enfriando pero sigue siendo líquido, empiezan a crecer los cristales. ¿Tá? En ese crecimiento hay algunos cristales ya que alcanzan un tamaño crítico a partir del cual siguen creciendo. Otros cristales no llegan a alcanzar ese tamaño crítico y son comidos o absorbidos por los cristales que se están formando alrededor de ellos. ¿Me van siguiendo? ¿Está bien? En esencia, ¿qué es lo que ocurre? Cuando solidifica el material, yo voy a tener no un cristal, sino que voy a tener lo que se llama un policristal. O sea, voy a tener cristales, ¿está bien?, de tamaños microscópicos, o sea, los puedo ver al microscopio, que están orientados de distinta manera. ¿Tá? En el caso de un elemento puro, de un metal puro, por ejemplo. Tienen el mismo tipo de orden periódico, pero el cristal se orienta de distintas formas. Eso es un policristal, que es el estado en que naturalmente se encuentran los materiales, en un estado policristalino. Sin embargo, el estado monocristalino es que en vez de crecer muchos cristales al mismo tiempo, crece un único cristal. O sea, hay, digamos, un único cristal que crece con una determinada orientación. ¿Está bien? Para eso se arma de esa manera. O sea, hay distintas técnicas que permiten justamente llegar a obtener un orden periódico, un único orden periódico dentro del volumen macroscópico, o sea, de llegar a obtener un macrocristal. Esas son las técnicas. La técnica de zona flotante, la técnica de Czochralski, son técnicas que se utilizan. ¿Qué es lo que utilizan? Utilizan fundamentalmente lo que yo les venía diciendo, o sea, funden localmente el material y al mismo tiempo que lo funden y muy lentamente lo van desplazando para que se vaya enfriando muy lentamente, de manera tal de que le imprimen al material una dirección privilegiada. ¿Está bien? Ya no hay isoentropía en el volumen, sino que hay una dirección privilegiada. Para la fusión local, lo que utilizan es un horno de inducción. ¿Saben lo que es un horno de inducción? Un horno de inducción es, en el caso del metal, bueno, ustedes vieron en física 2, que cuando yo tengo una bobina, se produce un campo magnético. Cuando en la bobina actúa un campo magnético dependiente del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo una espira en el campo magnético, se induce en la espira una fuerza electromotriz. O sea que si la espira está cerrada, circula corriente. ¿Está bien? Bien, acá no tengo una espira, lo que tengo es un metal. El metal, si uno quiere, puede modelar, los átomos del metal se modelan de forma tal de que uno puede pensar que esos átomos o moléculas
forman en el volumen del material pequeñas espiras de corriente. En presencia de un campo magnético dependiente del tiempo, entonces empiezan a circular en esas espiras, circula mayor cantidad de corriente. ¿Está bien? Y por efecto Joule liberan calor. Ese calor se utiliza para incrementar la temperatura de toda la región local de metal y bueno, y tiende a, llegada a la temperatura adecuada, a fundir el material. Eso es un horno de inducción. Se utiliza mucho en metalurgia los hornos de inducción, fundamentalmente también cuando uno lo que quiere es obtener altas temperaturas. Entonces, para altas temperaturas o para conseguir temperaturas elevadas en regiones muy localizadas, se utilizan hornos de inducción. Se puede controlar mucho más la temperatura local en un horno de inducción que en un horno común de resistencia. Bien, entonces utilizan un horno de inducción, colocan una varilla, se va colocando una varilla y se va, depende de las técnicas, en esencia no sé exactamente cuáles son las diferencias entre una y otra, son muy sutiles me parece las diferencias por lo que estuve viendo, se va tirando o se va desplazando la varilla desde un extremo hacia el otro, muy lentamente, de manera tal de que a medida que una zona entra en temperatura y funde, la otra zona va solidificando. ¿Está bien? Y de esa manera consiguen que el crecimiento del cristal sea en una única dirección y por lo tanto forman un monocristal. No son técnicas simples. Debido a eso es que los monocristales son caros, son costosos, no son baratos, ustedes lo saben. Bien. Bueno, el policristal que yo les estaba comentando, que va formando cristales orientados de distinta manera, y bueno, y acá lo que se puede ver a través del microscopio, por técnicas de microscopía, justamente, metalografía, son lo que se llama bordes de grano. Los bordes de grano son los límites del cristal. ¿Está bien? Y bueno, y finalmente, lo que se tiene... Eso que los bordes de grano son los bordes del monocristal, ¿no? Son muchos monocristales. No, porque cuando se habla del monocristal, se habla de un orden, un único cristal macroscópico. ¿Está bien? Un volumen macroscópico. Después, el policristal lo que tiene son cristales, ¿está bien? Pero con volúmenes microscópicos. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de un monocristal, está hablando de un material en donde los electrones están dispuestos en un único orden periódico, muy direccionado, ¿está bien? En todo el volumen del material, en todo el volumen macroscópico. Entonces, lo usual es el policristal, o sea, cristales que más o menos tienen dimensiones microscópicas, del microscopio, o sea, estamos hablando de dimensiones macroscópicas, son las dimensiones que uno ve a simple vista. Eso es lo que uno define como macro. ¿Está bien? Lo micro es lo que uno puede ver a través del microscopio, que está dentro del orden de los micrones. ¿Está? Bien. Y el amorfo, que es el último que me faltaba clasificar, el orden atómico, ¿qué es el amorfo? Bueno, el amorfo es un sólido que retiene la estructura del líquido. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que puede llegar a tener un orden periódico, pero de muy corto alcance. A mediano y largo alcance, uno lo que tiene es
Y eso también, en el caso de las aleaciones o de los elementos, no se encuentra naturalmente. En el caso de materiales orgánicos, sí. El vidrio, justamente, es un material amorfo. ¿Está bien? Y a raíz de eso, justamente, es que cuando un metal es amorfo, o sea, cuando una aleación metálica es amorfa, en general se habla de vidrios metálicos. Metallic glass es el término que se utiliza normalmente en inglés para definir este tipo de materiales amorfos. Entonces lo pueden encontrar tanto como amorphous metals o metallic glass, vidrios metálicos. Retiene la estructura del líquido, justamente por eso. Claro, el estado de la materia es líquido, ¿no? El estado de la materia del vidrio. El estado de la materia del vidrio, pero bueno, se modifica. Entonces, ¿cuál es el estado de la materia del vidrio? Claro, pero por eso, aquí uno define estado. Cuando uno habla de líquido, dice, bueno, en el estado líquido los átomos tienen movilidad, pueden desplazarse. En el caso de un material sólido, los átomos no pueden desplazarse. La diferencia entre, digamos, el corte, el límite entre lo que es líquido y lo que es sólido, lo define la viscosidad del líquido. Yo no me acuerdo ahora cuál es el límite, pero hay un límite en el cual uno ya deja de hablar del material líquido para hablar del sólido. Cuando pasa ese límite de viscosidad, entonces ya el material es sólido. ¿Está bien? Los átomos no pueden desplazarse libremente. En un sólido los átomos pueden vibrar alrededor de su posición, pero no pueden desplazarse. Esa es la diferencia entre lo que es un líquido y un sólido. Por ejemplo, en las iglesias que están dibujados santos y todos esos vídeos, si uno mira una iglesia vieja, los santos como se van deformando las figuras, y es porque justamente el vidrio se fue deformando internamente. Claro, pero lo que pasa es que los sólidos también tienen deformaciones. Las deformaciones en un sólido provienen, bueno, depende. Si uno habla de un vidrio, las deformaciones de pronto tal vez son más difíciles de definir. En el caso de un sólido, las deformaciones se pueden definir a partir de determinadas fallas en lo que es una estructura cristalina, que se va dando a través del tiempo. No es esa la definición de líquido. Un sólido se puede deformar. Con el paso del tiempo me refiero al hecho de con choques térmicos, con sometidos a presiones, o sea, el paso del tiempo involucra eso, no es solo pura inclusión en el paso del tiempo. En el caso de un vidrio es diferente, porque en general los materiales orgánicos se van degradando con el tiempo. Pero eso te lo puede explicar más un químico, porque tiene que ver con reacciones más químicas. Pero hay una degradación. En el caso de materiales inorgánicos no hay degradación. Pero vos me estás hablando de... No, es lo que se dice en la cultura popular. No, ya sé, por eso te digo. En el caso de los vidrios sí, son materiales en general que se utilizan también materiales orgánicos. Hay que ver el tipo de vidrio, cómo está constituido y todo. Pero la definición estrictamente hablando, la definición de sólido, tiene que ver con eso, tiene que ver con la limitación de movimiento de los átomos. Eso es lo que define un sólido. ¿Está? Bien. Y yo les comentaba que en el caso de aleaciones, por ejemplo, metálicas, el estado natural no es un estado desordenado, no es amorfo. Normalmente, así como en el caso de un monocristal, uno tiende a, digamos, a armar o a formar ese monocristal,
también en el caso del amorfo, mediante determinadas técnicas, uno construye un material, una lesión amorfa. Entonces, justamente, el avance de la tecnología no es que introduce nuevos elementos, porque no hay nuevos elementos, o al menos no hay que se hayan descubierto últimamente. Los elementos que se estudian son todos los mismos, son los que existen en la tabla periódica. Pronto puede descubrirse uno que otro que en general se sintetizan, pero que no son naturales. Lo que me refiero es al hecho de que cuando uno habla de nuevos materiales, habla justamente de que la tecnología que va avanzando va permitiendo modificar la estructura de esos elementos de manera tal de modificar propiedades de los elementos, propiedades mecánicas, propiedades ópticas, propiedades químicas, etc. Entonces, si bien los compuestos básicos de esos materiales no son nuevos, porque ya existían hace siglos, la forma en que están conformados, su estructura cristalina, hace que sean materiales diferentes, con diferentes propiedades. Uno de los métodos más utilizados, en este caso, en el caso de amorfos, los amorfos, ¿qué hacen? En el caso de querer obtener un material amorfo, lo que se quiere hacer, ¿qué es? Lo que se quiere es retener la estructura del líquido. Entonces, para retener la estructura del líquido, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfriar lo suficientemente rápido el material desde el líquido, un metal, una aleación metálica desde el líquido, como para no dar tiempo a los átomos a desplazarse y ubicarse en sus posiciones de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, pero el templado no alcanza la suficiente velocidad de enfriamiento. En general, hay algunas aleaciones, muy pocas, que con un templado, o sea, un enfriamiento en agua o en hielo, es suficiente para amortizarlos, pero no es el común. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos se requieren velocidad de enfriamiento de 10 al cubo a 10 a la séptima Kelvin por segundo. Son velocidades de enfriamiento muy altas. Pero una pregunta, ¿qué gano con hacer amorfo? Está entre eso. Los materiales amorfos, por ejemplo, tienen mayor resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Porque la corrosión, por ejemplo, se inicia normalmente en los bordes de grano. Un material policristal tiene granos y en los bordes de grano en general es donde el material, digamos, está más propenso a permitir introducir oxígeno, por ejemplo, en el caso de estar en una atmósfera con oxígeno. Y bueno, se corroe más fácilmente. Al no tener bordes de grano, digamos, en general, tienen mayor resistencia a la corrosión. También pueden tener mejores propiedades mecánicas. Y en materiales amorfos también, yo eso no estoy muy interiorizada, pero sé que los materiales amorfos también se utilizan mucho en óptica, por sus propiedades ópticas, pero no sé exactamente de qué manera. Pero digamos, a eso me refiero, cambian las propiedades. Entonces, al cambiar las propiedades es como que tenés un nuevo material. Bien. Entonces, bueno, hasta ahora todo bien, y lo que fuimos diciendo lo dijimos, digamos, conceptualmente, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos manejar todos esos conceptos como para poder llegar a predecir comportamientos? ¿Está bien? Bueno, evidentemente, obviamente, como les dije a la primera clase, hacemos uso de la matemática como para poder definir los modelos y poder trabajar con ellos. Entonces, cuando uno habla de ordenamiento, ¿de qué habla? Bueno,
estamos hablando, al hablar de un ordenamiento, lo primero que se nos viene a la cabeza es que, bueno, si yo quiero definir orden, voy a tener que definirla en el espacio y si hablo de periodos, lo más lógico es definir algo matemáticamente, algo abstracto, que me permita definir ese orden, que es una red. O sea, nodos, en la red yo tengo definidos puntos. En estos puntos, yo lo que voy a poder definir es esa periodicidad, ¿está bien? O sea, cuando yo salto de un punto de la red a otro punto de la red, estoy saltando de un punto a otro que tendría que ser equivalente. ¿Está bien? Entonces, para poder modelizar una estructura cristalina, lo que voy a hacer uso es de una red. Acá les puse los nombres en inglés, porque en general ustedes van a ver en los libros y rara vez van a encontrar estos temas en castellano, y normalmente lo van a ver todo en inglés, así que vayan familiarizándose con las expresiones. Y un motivo que va a ir en cada uno de esos nodos y que va a ser siempre el mismo, ¿está bien? Justamente, porque lo que quiero es un orden. ¿Está? Entonces, el periodo lo va a dar justamente la longitud que hay entre un nodo y otro. ¿Está bien? Y el motivo, que lo vamos a llamar base, ¿está bien? Es un motivo que no necesariamente tenga que ser un único átomo, puede ser un grupo de átomos, pero siempre tiene que ser el mismo motivo, ¿está bien? Y el motivo que va a ir acompañando a cada uno de los nodos de la red. ¿Está bien? Bien, entonces, de esta manera que construyo un cristal ideal a partir de qué? La infinita repetición de idénticos grupos de átomos. O sea, en la red voy a tener los nodos y a través de cada nodo voy a poder colocar un motivo y de esa manera voy a armar mi estructura cristalina, mi cristal. Entonces, ¿hago uso de qué? Bueno, voy a hacer uso del álgebra vectorial para definir ese ordenamiento o las traslaciones que me permiten a mí establecer el periodo, las traslaciones que me permiten a mí, digamos, definir cuáles son esas traslaciones a partir del cual yo me traslado y veo exactamente lo mismo, ¿está bien? O sea, la situación antes de la traslación y después de la traslación son totalmente equivalentes. Tengo que definir lo que voy a llamar vectores traslación. A1, A2 y A3, en 3 dimensiones, son lo que defino como vectores traslación. En 2 dimensiones, acá, definiría únicamente 2 vectores. En 3 dimensiones necesito 3 vectores. La base, la red, A1 en 2 dimensiones y me permite a mí definir qué cosa. A1, en este caso en particular que yo dibujé ahí, A1 representaría el mínimo vector traslación en una dirección a partir del cual la situación inicial y la situación final es exactamente la misma. ¿Está bien? O sea, el entorno es exactamente igual. Bien, y A2 pasa lo mismo. Ahora, no solo A1 y A2, también cualquier combinación lineal entre A1 y A2, si tomo en cuenta que aquellos
números que multiplica a 1 y los números que multiplican a 2 son enteros, me van a hacer pasar a mí a los distintos nodos de la red. O sea que, a partir de definir uno, R, yo puedo definir R', puedo establecer cualquier nodo de la red, ¿está bien? Como R más U1 a 1 más U2 a 2. O sea, lo que quiero decir es que si yo tengo, donde pongo mi sistema de coordenadas. Acá mi sistema de coordenadas. Este es mi origen, X, Y y Z. Y acá tengo mi cristal. Pongámosle que ese es A1, SR. Y ese SR, esto de acá va a ser esto. ¿Está bien? O sea, la posición de este nodo respecto de un sistema de coordenadas que elijo arbitrariamente. Lo que no voy a hacer, lo que no puedo elegir arbitrariamente es el hecho de que yo acá voy a tener A1 y acá, por ejemplo, tengo A2. Y entonces, cualquier nodo dentro de la red, yo lo puedo expresar si este es R', R' va a ser el vector posición a partir de mi nodo de referencia, digamos, más U1 a 1 más U2 a 2. Y entonces, de esa manera, puedo definir R', donde U1 y U2 son enteros. Y todos los puntos R' son totalmente equivalentes. ¿Está bien? O sea que me definen la periodicidad. Ahora, yo puedo elegir a 1 y a 2 de esa manera, pero también puedo elegir otro a 1 y a 2, como ser, por ejemplo, si defino esto como A'1 y esto como A'2. Yo tengo libertad de hacerlo. ¿Por qué? Tengo libertad de hacerlo porque, digamos también, si yo voy a un R' tal que R' es una traslación desde esta referencia a un punto, algún nodo de la red, el entorno va a ser totalmente equivalente. ¿Bien? No voy a poder definir o distinguir entre la situación inicial y la situación final. Pero ¿qué es lo que pasa? Con A'1 y A'2 yo no voy a poder definir todos los puntos, todos los nodos de la red. O sea, no voy a poder definir todos los nodos a partir del cual veo la situación totalmente equivalente. ¿Está bien? Me restringo a un subgrupo de nodos dentro de la red. Entonces, si bien A'1 y A'2 son vectores traslación de la red, voy a distinguir entre lo que voy a establecer como vectores primitivos. Los vectores de traslación primitivos son aquellos vectores a partir de los cuales, y por combinaciones lineales, puedo definir todos los nodos de la red. ¿Está bien? Bien.
¿no? Dependiendo. Esos vectores en 3 dimensiones lo que me definen a mí va a ser un volumen, ¿está bien? Ese volumen es lo que se conoce como celda, ¿está? La celda va a ser primitiva cuando esté formada por vectores de traslación primitivos, ¿está? ¿Cuáles son las características de la celda primitiva? Y bueno, respecto a todo el resto de las celdas, la celda primitiva es aquella que tiene menor volumen de todas las celdas que se puede construir. Otra característica, fíjense que, por ejemplo, si yo tengo un cubo, ¿cuántos nodos puedo tener? ¿Cuántos nodos tengo en una celda primitiva? O sea, una celda primitiva puede estar conformada por un cubo. Un único cubo me conforma una celda primitiva, ¿está bien? Es esto. A1, A2, este azul, a mí me conforma la celda primitiva. Esta celda primitiva en 2 dimensiones, ¿está bien? Si le sumo la tercera dimensión, esto lo que me da es que A1, si el módulo de A1, o sea, si esta red es cuadrada, lo que me da es un cubo, ¿está? Si no, lo que me da es triple. Bien, pero el tema es el siguiente. Cada vértice de este cubo es un nodo de la red, ¿está claro? Entonces, ¿cuántos nodos en total tengo en una celda? Tengo 8 vértices, pero esos 8 vértices están compartidos por ¿cuántas celdas? Exacto. O sea, cada uno de estos vértices están compartidos por ¿cuántos? Por 8 celdas, ¿está bien? Entonces, para cada celda le corresponde por cada vértice 1/8 de nodo, ¿está bien? En total, entonces, por cada celda yo tendría un nodo, ¿está? Entonces, así es como yo defino la celda primitiva. Este es el volumen. A1, producto escalar, A2 vectorial A3, me define el volumen de un cuerpo. En este caso, de la celda. A1, producto escalar, A2 vectorial A3. Esto me define a mí el volumen de la celda. Si A1, A2 y A3 son vectores traslación primitivos, este volumen va a ser mínimo. O sea, va a ser el mínimo volumen que yo pueda conseguir en esa estructura cristalina para una célula. ¿Está? La celda primitiva va a tener un punto de red por celda. Y decir que tiene un punto de red es equivalente a decir que hay una base o motivo por celda. ¿Está bien? Porque por cada punto de red yo tengo una base o motivo. Bien. No hay una única elección de las celdas primitivas. O sea, yo puedo elegir, en este caso, acá, yo puedo elegir como celda primitiva, por ejemplo, en este caso es una red bidimensional. Y acá yo lo que tengo es señalizado qué cosa. Bueno, estos puntos, ¿no? A, B, C, D, E, y este es O, es el origen. Entonces, si esta es mi red, por ejemplo, yo puedo elegir como celda primitiva, por ejemplo,
ejemplo, esta. Aquellas cuyos vértices son O, B, D, E, u otra, por ejemplo, cuyos vértices sean A, B, C, O. Y a partir de ellos, yo me podría construir toda la red bidimensional. Fíjense que la superficie en este caso es la misma, ¿está bien? O sea, ambas dos son celdas primitivas, ¿está bien? No tengo una única elección de la celda primitiva, la voy a elegir de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a aquel tipo de celda primitiva que me permita a mí aprovechar al máximo la simetría de la red. Bueno, entonces habíamos definido los vectores traslación. Y con los vectores traslación primitivos o no, yo tengo definida una longitud en varias direcciones. Esas direcciones que me conforman a mí los vectores traslación entre sí son independientes, o sea que con esas tres direcciones yo puedo armarme toda la estructura cristalina. Sin embargo, no necesariamente tengan que ser ortogonales entre sí. A1, A2 y A3 no necesariamente es ortogonales entre sí. Pueden ser direcciones independientes, pero no ortogonales, dependiendo del tipo de celda que se vaya a construir. Yo puedo tener una celda de estas características que me conforma una red cristalina en donde A1, A2 y A3 no forman entre sí 90 grados, o sea, no son ortogonales. Entonces, defino lo siguiente, hoy por convención lo que hago es definir al ángulo entre A3 y A2, o sea, el ángulo entre A3 y A2, lo llamo alfa. Lo llamo yo no. Los cristalógrafos lo llaman alfa. Al ángulo entre A1 y A3 lo llaman beta, y al ángulo entre A1 y A2 lo llaman gamma. Entonces, ¿cómo puedo definir una celda cristalina? Y bueno, la celda cristalina la voy a definir a partir de definir ¿qué cosa? A partir de definir las longitudes de A1, A2 y A3, ¿está bien? Y los ángulos alfa, beta y gamma. Con eso me queda automáticamente y unívocamente definida la celda cristalina, ¿está bien? A1, A2 y A3, A1, A2 y A3, así, no vectorialmente, sino módulo, es lo que normalmente se llama parámetro de red. O sea que A1, A2 y A3 me define el periodo, digamos, el mínimo periodo, ¿está bien?, en cada una de las direcciones. En la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3. Hay una celda, a veces, bueno, cuando estamos trabajando con estos tipos de celdas simples, o sea, celdas, redes cúbicas o cuadradas o rectangulares, no hay mayores dificultades, pero hay veces que, digamos, la red es más complicada y no permite
celda de Wilmer-Sykes. La celda de Wilmer-Sykes se construye ¿a partir de qué? Bueno, a partir de considerar, me paro en un nodo de la red, ¿está bien? Me paro en un nodo de la red y observo a mi alrededor cuáles son mis primeros vecinos. Los primeros vecinos son los nodos que tengo más cercanos. A esos los llamo primeros vecinos. En este caso, por ejemplo, establezco dónde se encuentran los primeros vecinos, trazo el segmento que va desde mi nodo de referencia hasta cada uno de los primeros vecinos, y a partir de ese trazado, si este es mi nodo de referencia y este es mi primer vecino, trazo el segmento y a partir de ese segmento lo que hago es trazar la mediatriz. O sea, trazo la recta perpendicular a este segmento que pasa por el punto medio de este segmento. En ese caso, más o menos, sería ahí. ¿Está bien? Y hago la prolongación, trazo la recta de esta manera. Hago lo propio con cada uno de los primeros vecinos. Eso lo hice ahí. Acá está trazada la mediatriz correspondiente a estos dos. Esta de acá es la mediatriz correspondiente a estos dos. Esta de acá es la mediatriz correspondiente a estos y así sucesivamente. Fíjense que estos que están en línea llena son justamente las mediatrices, ¿está bien? Las mediatrices se van intersectando entre sí y van cerrando, en este caso, van cerrando una figura, ¿está bien? En el caso de 3 dimensiones no va a ser una figura, sino que va a ser un volumen. Bien, ese volumen va a ser una celda primitiva. En este caso, esta es la celda primitiva. Acá lo puedo escribir, claro. Este de acá va a ser la celda primitiva. Esta es la celda primitiva en este caso. ¿Está bien? Y esa celda es la que se define como celda de Wilmer-Sykes. Bien. Ahí al unir los que son verticales así, o es Verticales, yo tengo esta situación. Sí. No. El primero con el segundo, ¿Este? No, el de arriba de todo. el de arriba de todo, el primero, el de arriba de todo. De ahí sale una línea Este recta La para línea abajo. vertical para abajo con el segundo. No, recta sale una línea. Para abajo, para el. Este. Ese. ¿Qué pasa? Pero la decisión la toma la de medio. Claro, Ok. es esta de acá, perdón. Acá me confundí. En realidad es relevante. Y acá es esta. Sí. Ahí. Pero esa que dicen ellos es la que cruza así, en realidad. No, yo decía eso. No, esa. Ah, ¿Eso es lo que decía? Sí. Ya. Es esta. Esta está intersectada por esta se intersecta con esta llena, esta se intersecta con esta llena, y así sucesivamente. Es esta la celda de Wilmer-Sykes. ¿Está? Bien. Bueno, no es simple la celda de Wilmer-Sykes en general. Si uno construye, para el caso de un cuerpo de estas características,
Ahora, yo puedo construir a partir de esa celda primitiva la celda de Lindenthal. ¿Qué me va a dar? Bueno, me va a dar una celda exactamente igual. Si yo construyo la celda de Lindenthal en esta situación, ¿está bien? En una red que tiene esta celda P, esta celda primitiva, me va a dar como resultado otra celda igual, pero desplazada. Desplazada alrededor de un nodo. Pero es la misma celda. ¿Está bien? En el caso de yo puedo tener, en vez de tener una celda cúbica, ¿tá? Como puede ser hacer esta, en vez de tener una celda cúbica, yo puedo tener lo que se define como una celda cúbica, pero centrada en el cuerpo. ¿Qué tipo de red es esa? ¿O qué tipo de celda? Es una celda que tiene, como la primitiva, es un cubo, ¿está bien? Donde los nodos están en los vértices, pero aparte de eso yo tengo un nodo en el centro del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, a este tipo de celda la llamo centrada en el cuerpo. ¿Está? También otra forma de estructura cristalina, otra forma de red cristalina, la puedo construir tomando como celda la que se conoce como centrada en las caras. O sea, es un cubo, ¿está bien? Que tiene aparte un nodo en el centro de cada una de las caras. ¿Está bien? Y ahora yo les pregunto, tanto la centrada en el cuerpo como la centrada en la cara, que son celdas primitivas, ¿qué tienen que verificar para hacer una celda primitiva? Una relación tiene que mantenerse la estructura, la red. Pero la estructura está bien, se va a mantener, pero la estructura se puede mantener en todos los casos. Ahora, ¿cómo defino la celda primitiva? ¿Qué es lo que yo dije que definía una celda primitiva? ¿Cuáles eran las propiedades de una celda primitiva? Mínimo volumen y ¿qué otra cosa tenía que tener? ¿Cuántos nodos por celda tenía que tener? Uno. Acá no tengo, acá tengo. En este caso, ¿cuántos nodos por celda tengo? Dos. ¿Está bien? Porque el centro no está compartido por ninguna otra celda. ¿Está bien? Y en este caso, ¿cuántos nodos tengo? Fíjense, tengo una por los vértices. Este nodo está compartido con ¿cuántos más? Son dos. O sea, tengo la mitad, ¿está bien?, del nodo por cada cara. Tengo 6 caras. ¿Está bien? Tengo 3 nodos y 1, 4. ¿Qué pasa? No lo entendiste. Digo, el nodo de la cara, si yo tengo la cara de adelante yo tengo nodo acá, nodo acá, nodo acá, nodo acá, y tengo otro nodo en el centro, ¿está bien? De la cara. Este nodo, digamos, está compartido con esta celda y con la que está delante, ¿está bien? O sea que este nodo está compartido por 2 caras de distintas celdas. O sea que tengo medio nodo para esta celda. ¿Cuántas caras tiene la celda? 6. ¿Cuántos nodos tengo? Entonces, debido a ese nodo central. 3. Más 1 debido al nodo que hay en los vértices, 4. ¿Está bien? 4 vértices. Entonces, 4 nodos. Entonces, ni esta es una celda primitiva. Pero le puedo construir una
construyéndola a partir de cómo se construye una celda de Wiener-Sykes. Me paro en un nodo y, digamos, veo cuáles son los primeros vecinos, trazo los segmentos, como dice acá, las intersecciones de los planos. En el caso de que hay dimensiones, las intersecciones son de los planos, ¿está bien? Que me forman las aristas, ¿tá? ¿Qué es lo que me va a dar? Me da la celda de Wiener-Sykes en el caso de una cúbica centrada en el cuerpo, lo que me da es un octaedro truncado. Sí, es una figura, un volumen horrible. No sería arbitrario el nodo origen, ¿no? ¿Eh? No sería arbitrario el nodo origen. ¿No sería arbitrario? Claro, tomar el nodo origen. El nodo origen. Claro, donde yo me fijo para después buscar lo que ¿Sí? Bueno, es arbitrario en el sentido de que es ese nodo o es cualquier otro nodo. O sea, digamos que en una red infinita yo puedo construirme esta celda cúbica centrada en el cuerpo a partir de tomar esto como base o la puedo poner más arriba o más abajo, digamos. Cualquier nodo es equivalente. ¿Está bien? Me permite a mí dibujar esa celda. ¿Tá? En ese sentido sí es equivalente. Y en el caso de una cúbica centrada en la cara, ¿está bien? La celda de Wiener-Sykes corresponde a un dodecaedro rómbico. Son, digamos, cuerpos que tienen digamos, son muy difíciles de manejar o de tratar geométricamente. Pero bueno, digamos que se pueden construir. Justamente por eso es que en vez de tomar como celda primitiva, en vez de tomar como celda primitiva en el caso de una cúbica centrada en el cuerpo y en el caso de una cúbica centrada en las caras, en general se tiende a trabajar con esa celda que no es primitiva y no con una celda primitiva derivada de esa red. ¿Está bien? De todas formas, vuelvo a insistir, la elección de la celda para identificar una red cristalina va a depender de la funcionalidad de la celda elegida y para cuáles son los objetivos que se tienen para ella, o sea, qué es lo que se quiere modelizar a partir de esa celda. Después vamos a ver que una celda cúbica centrada en la cara o una celda cúbica centrada en el cuerpo, uno la puede ver como una celda primitiva si toma en cuenta que en lugar de tener una base monoatómica, yo puedo decir que tengo una base o motivo de 2 átomos o de 4 átomos y una red cúbica P, o sea, primitiva. ¿Está bien? Pero bueno, no quiero que ponga muy bien, pero bueno, la elección depende de la simetría de la estructura. Y bueno, no cualquier celda geométrica puede representar una estructura cristalina. En realidad, las estructuras cristalinas o las celdas que puedan representar estructuras cristalinas tienen que están definidas a partir de lo que se llaman los elementos de simetría, ¿está bien? Y a partir de un hecho fundamental y trascendental, que tienen que, filosóficamente hablando, tienen que completar todo el espacio. O sea, no cualquier celda completa todo el espacio, o sea, no pueden quedar lugares vacíos, ¿está bien? Entonces, después vamos a ver más en detalle el tema de las simetrías, pero
redes fibra óptica, ¿está bien? Que son 14 tipos de redes diferentes. Esos 14 tipos de redes diferentes abarcan todos los tipos de celdas que pueden construir, con las condiciones de simetría que vamos a ver a continuación. Una es el sistema público, que es lo que estuvimos viendo, que es el más intuitivo. En el sistema público tenemos la celda primitiva centrada en el cuerpo, centrada en la cara, alfa, beta y gamma, miden 90 grados cada uno, y lo que se tiene son cubos. Esto es lo que yo les venía a comentar respecto al tema de la completitud del espacio. Si yo, por ejemplo, en 2 dimensiones puedo definir individualmente una celda que tenga la figura de un pentágono, ¿está bien? Pero sin embargo, si yo lo que quiero es construir una red con esa celda que tiene la figura de un pentágono, no lo puedo hacer, porque me van a quedar espacios vacíos. Y esto, digamos, en las estructuras cristalinas estables, no son admitidas. ¿Por qué digo estructuras cristalinas estables? Porque actualmente, por técnicas de solidificación ultra rápida, se pueden obtener, aparte de este tipo de estructuras, estas son estructuras cristalinas estables. Se pueden obtener otros tipos de estructuras, que son estructuras metaestables, que no necesariamente sigan las características de las estructuras cristalinas estables. Ese tipo de estructuras cristalinas metaestables que no siguen estos conceptos, digamos, estas condiciones, son lo que se conoce actualmente como cuasicristales. No son cristales perfectos, son lo que se define como cuasicristales, son estructuras metaestables. ¿Qué significa que son estructuras metaestables? Cuando uno habla de metaestable, ¿de qué está hablando? ¿Saben? En un sistema evoluciona hacia un estado de equilibrio, ¿está bien? Ese estado de equilibrio, como yo definí en la primera clase, el estado de equilibrio es un estado de mínima energía, ¿está bien? Los estados metaestables no son estados de mínima energía, son estados en los cuales, si uno quiere tener la idea intuitiva de esos estados, uno puede referirse a lo que vieron en física 1, si se quiere. O sea, yo tengo el concepto de estabilidad, está relacionado con que yo tengo una masa acá, digamos, ¿está bien? En equilibrio, digamos, pero en la cima de un monte o en un valle. Bueno, esta es una situación estable. Yo la alejo de la posición de equilibrio, de la situación de equilibrio, y vuelve a la situación de equilibrio, ¿está bien? Mientras que yo acá, si yo alejo mínimamente la situación de equilibrio a este cuerpo, bueno, donde no vuelve a la situación inicial, sino que va a una nueva situación de equilibrio estable, ¿está bien? Bueno, una situación metaestable es eso, una situación metaestable es como que energéticamente yo estoy subido a esta loma. Apenas le doy un poco de energía al material, el material evoluciona y va a evolucionar hacia un estado estable, ¿está bien? Indeterminado. ¿Cómo? Indeterminado. No, no es indeterminado. O sea, son estructuras que no son de equilibrio. Entonces, pueden llegar a tener cierta estabilidad con la temperatura. ¿Cómo hace uno para darle energía a un material? Bueno, hay dos formas de darle energía a un material. Por temperatura o por trabajado mecánico. ¿Está bien? Entonces, hay materiales en los cuales tienen una estructura cuasi cristalina, o sea, metaestable, pero que soporta las temperaturas de trabajo. Necesita mayor temperatura como para,
digamos, evolucionar hacia su estado de equilibrio. Hay otros materiales que no. Hay otros materiales que a la mínima elevación de temperatura ya se desencadenan y van a su posición de equilibrio. Entonces, digamos que se modifican mucho todas sus propiedades. Todos estos, o sea, los cuasicristales, los amorfos, los nanocristales, todo ese tipo de cosas son materiales que se definen como nuevos materiales y que es lo que actualmente se están estudiando. Bien, sistema cúbico, entonces, el sistema hexagonal, el romboédrico, acá están las características de cada uno de los sistemas. El sistema hexagonal, fíjense que lo que tiene, acá no creo, no sé si hay otra que se nota, que se ve mejor. En el sistema hexagonal, yo acá lo que tengo es una primitiva, digamos, una celda primitiva en el sistema hexagonal. En la celda primitiva del sistema hexagonal, yo tengo que el ángulo entre A1 y A2 es de 60 grados, ¿está bien? ¿Y eso qué me va a formar? En realidad, lo que me forma, si yo voy agrupando las distintas celdas primitivas, lo que me forma es un hexágono, ¿no? O sea, tengo un hexágono, en donde tendría que ser un hexágono regular, pero bueno, soy un desastre graficando. Este es el centro del hexágono regular, y bueno, digamos que lo que estoy graficando ahí es esto de acá, ¿no? Esto de acá son 60 grados. O sea que entre este lado y este lado es 120. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta es la base, digamos, de la celda. Si yo voy juntando cada una de las celdas y las voy poniendo uno al lado del otro, es como que me forma una base, a ver si lo tengo por acá. Esta es la celda primitiva. Si yo las voy colocando una al lado de la otra, lo que me va formando como base es un hexágono. Entonces, de pronto, tal vez, por simetría o por intuición, es más fácil visualizarla de esta manera que de esta manera. Bueno. No quiero pasar nada. Bueno. Acá van a ver entonces todas las posibilidades. El hexagonal, romboédrico, con las diferencias que tiene cada uno de ellos. O sea, en el romboédrico, por ejemplo, los parámetros de red, ¿se acuerdan que habíamos definido? Acá, fíjense que A, B y C, acá lo definen como A, B y C, que es lo que nosotros habíamos definido a 1, a 2 y a 3, ¿está bien? Acá lo definen como A, B y C. Sistema tetragonal, ortorrómbico, ahí tienen las características de cada uno, monoclínico, triclínico. Bueno, y llegamos a lo que es, por
Como red, o sea, como celda, es una celda FCC. O sea, es una celda centrada en las caras. ¿Está bien? Pero el motivo no es, la base no es monoatómica, la base es de 2 átomos. Después lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos acá? No, esto lo ponemos. Esto es lo que dice acá, más que nada es bien. Bueno, las celdas, estuvimos viendo cuáles son las posibles celdas de acuerdo a lo definido por las redes de Bravais, ¿está bien? Las celdas de Bravais, que son las 14 formas de construir las celdas que me permiten a mí armar todos los tipos de estructuras cristalinas. Las celdas están formadas por los nodos, ¿está bien? Hasta ahora no hablé de los motivos, de la base, ¿está bien? Bien, en la red cúbica simple, por ejemplo, los vectores primitivos son los mismos cada una de las aristas de la celda cúbica. Ahí no hay problema, ¿está bien? O sea, A en la dirección X, B en la dirección Y, C en la dirección Z, es lo que me van a definir a mí los vectores de traslación primitiva de una celda cúbica. ¿Está bien? Ahora, en el caso de una celda cúbica centrada en el cuerpo, por ejemplo, la que se define como BCC, Body Center Cubic, si lo establezco así pura y exclusivamente, y utilizo A1, A2, A3 como en la celda cúbica simple, el mismo A1, A2 y A3, ese mismo A1, A2 y A3 no son vectores de traslación primitivos. ¿Está bien? Porque me conforman a mí la celda cúbica, pero que tiene un nodo en el centro. ¿Está bien? Entonces, en algunas situaciones me conviene utilizar como parámetros de red los mismos que en esta celda cúbica. Para otras situaciones no me conviene utilizarlos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque necesito en el modelo definir el modelo a partir de celdas primitivas. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es una celda, una vector de traslación primitivos en el caso de una celda BCC, una celda cúbica centrada en el cuerpo? ¿Cómo lo puedo definir? Bueno, no es una única forma de definirlo, pero una posible forma de definir la celda cúbica primitiva es a partir de los vectores de traslación primitivos generados por A1 y A2 son los mismos. A1 es A, X versor, A2, B y versor, y A3 lo puedo definir a partir de considerar el nodo que hay en el centro. ¿Está bien? Entonces, ese A1, A2 y A3, considerando A3 como A sobre 2, X versor más Y versor más Z versor, ¿está? Son los que, una de las formas de un grupo de vectores de traslación primitivos. En el caso de las celdas FCC, o sea, las centradas en el cubo,
aquellos vectores que van acá, ¿no? A1, A2 y A3 sería este. A1 es el vector que va al centro de esta cara, A2 es el vector que va al centro, al nodo central de esta cara, y A3 es el vector que va al nodo central de esta base. ¿Está bien? Bueno, si me fijo cuáles son, A1 sería A sobre 2 y más Z, A2 sería A sobre 2 X más Z, y A3 sería A sobre 2 X más Y. ¿Otra cosa? Bueno, acá lo que estoy haciendo es, normalmente cuando uno trabaja con estructura cristalina, no trabaja con vectores X y Z, con los ejes X y Z, sino que en general refiere todo a las direcciones de A1, A2 y A3. ¿Está bien? Entonces, acá... A sería la distancia entre nodos. ¿Cómo? A sería la distancia entre nodos. A sería la distancia, la longitud de la vista. ¿Está bien? La vista del cubo. ¿Está? Entonces, A es la vista del cubo y A sobre 2 me define a mí, en este caso, A sobre 2 Y más Z o X más Z o X o Y más Z o X más Y me define a mí este punto o este punto o este punto. ¿Bien? Esta es A. Bien, entonces acá lo que está es colocado cada uno de estos puntos en términos justamente de A1, A2 y A3. Ahí está exactamente lo mismo. Sí. Estas son distintas formas para que puedan visualizarlo bien. Acá lo que está graficado es directamente cuál es la celda primitiva. Esta de acá es la celda cúbica centrada en el cuerpo con la geometría característica del cubo. ¿Está bien? Y acá, esta, la que está adentro, es la celda primitiva formada a partir de los vectores de traslación A1, A2 y A3. ¿Está? Fíjense que, digamos, geométricamente es muy difícil trabajar con esa celda primitiva, es mucho más fácil trabajar con esta celda primitiva, con esta celda, aunque no sea primitiva, que con la otra. Bien. Entonces, habíamos visto las celdas definidas por Cabet. Y hay variantes a estas celdas. Las variantes, ¿por qué están dadas? Las variantes están dadas justamente porque yo les comentaba que cuando definimos las celdas de Cabet, lo que hacemos es definir algo que es abstracto, ¿está bien? Definimos algo abstracto, que son los nodos conformados por esas redes cristalinas. Pero en cada nodo hay una base, hay un motivo, ¿está bien? Y la base o motivo no puede estar, no puede ser cualquier cosa. La base o motivo tiene que responder también a distintas condiciones de simetría. ¿Tá? Esas condiciones de simetría surgen cuando uno asocia cada nodo de la red a lo que se llaman grupos puntuales. ¿Y qué es lo que definen a los grupos puntuales? Bueno, lo que define a los grupos puntuales son lo que entendemos como elementos de simetría. ¿Qué son los elementos de simetría? Los elementos de simetría están dadas por eso que dice. Centro de simetría, plano N, eje de rotación de orden
al inicial. Estamos hablando justamente, estamos hablando de orden periódico justamente, o sea, estamos hablando de una red en la cual por traslaciones de un punto al otro, de un nodo al otro, llego al punto en cuestión, al punto que estoy trasladando, de una situación inicial a una situación final totalmente equivalente a la inicial. ¿Está bien? Entonces, es lógico que, digamos, todo lo que sean operaciones de simetría tengan que ver con el tipo de simetría de la red y tengan que ver con cómo pueden ser las formas de la red para que cumplan con esa simetría. Bien. Objetos simétricos, si solo si. Un objeto simétrico, si solo si es invariante con una transformación. Bien. Entonces, ¿a qué se refieren los elementos de simetría? Bueno, los elementos de simetría tienen que ver con estas operaciones. Operaciones que o son básicas o son compuestas, pero que tienen que ver con translación, reflexión, rotación, inversión y composiciones de estas básicas. Inversión más rotación, que es lo que me define el eje de roto-inversión. Rotación más traslación, que me define lo que es el eje nicoidal. Y reflexión más traslación, que es lo que definimos por plano de deslizamiento. Bien. Bueno, la traslación es algo básico, muy intuitivo, lo que uno entiende por operación de traslación. Así que es lo que ocurre en una red. Yo me traslado en un determinado periodo, en este caso el periodo está dado por este vector A y la situación final es exactamente igual a la situación inicial. Esa es la operación de traslación, que es muy simple. Los elementos de simetría están definidos a partir de estas operaciones básicas. El elemento de simetría que habíamos definido como plano de simetría, ¿con qué tiene que ver? El plano de simetría es como un plano de reflexión, ¿está bien? O sea que se define un plano de simetría a partir del cual, si yo defino un plano de simetría, todo punto que está a un lado del plano de simetría, ¿está bien?, va a tener su correspondiente, ¿en qué sentido? Va a tener su correspondiente del otro lado, siguiendo como operación aquella por la cual una recta perpendicular al plano de simetría que pasa por ese punto define una determinada distancia del punto al plano. ¿Está bien? Bien. Esta operación de simetría hace que al otro lado del plano aparezca, y a una misma distancia del plano, distancia me refiero al hecho, también tomando la perpendicular al plano y la longitud, la misma longitud que la inicial, aparezca un punto, el mismo punto hacia el otro lado, ¿no? Punto equivalente al otro lado. ¿Ah? ¿Se entiende? Este de acá es lo que se llama un plano de reflexión, o sea, es el equivalente a un espejo, ¿está bien? Por eso es plano de reflexión. Si yo pongo la mitad de mi cuerpo, si este es un espejo, coloco la mitad de mi cuerpo a un lado del espejo, es como que al otro lado del espejo me va a ver reflejada esa misma imagen. ¿Está bien? En este caso, el plano está acá, lo mismo que acá, que el plano está de este lado. Este punto es el equivalente a esto en la reflexión, y cada uno de
que estos puntos que conforman esta figura tienen su equivalente de este lado, de acuerdo a esta misma operación. ¿Está? Acá tienen un ejemplo. ¿Está claro? Este plano de reflexión normalmente se lo define con la letra M. Simetría de inversión. La simetría de inversión es la operación que me define a mí el centro de inversión. ¿Está bien? ¿Qué es el centro de inversión? El centro de inversión es el punto a partir del cual, si yo desde ese punto hasta un punto de mi figura, digamos, ¿está bien? Tomo la prolongación de esa misma recta, tomo la distancia desde el centro de inversión al punto en cuestión, ¿está bien? Hacia el otro lado de la recta voy a tener un punto equivalente al inicial, pero hacia el otro lado de la recta. Y de esa manera voy a ir armando la figura que tenga de un lado al otro. ¿Está bien? Esa operación va a ser una operación de inversión. Y el centro, ese centro, va a ser el centro de inversión. El eje de rotación. El eje de simetría es el eje de rotación. Y el eje de rotación puede tener en general orden M. ¿Qué significa eje de rotación y orden M? Bueno,